La sala de conferencias de la estación orbital Argaros fue diseñada para la diplomacia, pero tenía todo el calor de una cámara criogénica. Las elegantes paredes de metal brillaban bajo luces blancas inquebrantables y el sistema de filtración del aire zumbaba como una respiración ansiosa. En el centro, los humanos y los Elari estaban sentados uno frente al otro en una mesa con forma de medialuna hecha de un compuesto translúcido, fingiendo que no estaban profundamente incómodos. Elías Crane había asistido a una buena cantidad de eventos diplomáticos, renovaciones de tratados y conversaciones comerciales planetarias. Aquella vez que dos colonias lunares discutieron por la propiedad de un asteroide a la deriva con forma de patata. Pero esto era diferente. La delegación de Iliari guardó silencio. No en el silencio profesional y hermético que suelen tener los diplomáticos, sino en un silencio verdaderamente intenso, como si el sonido mismo estuviera por debajo de ellos. No hablaron. Apenas se movieron. Se quedaron mirando, con expresiones ilegibles bajo sus elegantes y sin expresión facial. Alia se reclinó en su silla, con las manos cruzadas detrás de la cabeza de una manera que le valió una mirada sutil del embajador Corbin, su superior y un hombre con la calidez de una bobina de transmisión oxidada. «Crae», susurró Corin. «Por favor, trate de no ofender a nadie hoy». Alia sonrió sin mirarlo. Definir, ofender. ¿Respirar con demasiada fuerza todavía se considera una postura agresiva? Una Eliari en particular le había llamado la atención. Sentada en el extremo más alejado, ligeramente apartada de las demás, había una figura alta y acorazada, distinta a las demás. Su armadura era más oscura, grabada con patrones fractales que brillaban tenuemente bajo la iluminación artificial de la estación. Su yelmo, como los demás, no tenía ojos visibles, pero de alguna manera Elías podía sentir su mirada atravesándolo. Atenta, aún una estatua de tensión. Su título era General Virea Saúl. Y según Keon, el analista cultural con debilidad por la mitología Ahari y el café malo, no había hablado en voz alta en más de una década. Es lo que llaman una Boxhorn. Le había explicado Keon antes durante un desayuno de basofia nutritiva y fruta rehidratada. Un grupo militar que ha hecho voto de silencio. Creen que las palabras tienen poder, y cuantas menos se usan, más potente se vuelve cada una. Así que, básicamente, había dicho Elías, tocando el cuadrado gris de su plato, es del tipo fuerte y silencioso. Más como la antigua, aterradora, podría matarte si pronuncias mal su nombre. Elías había levantado la cuchara a modo de saludo. Mi tipo favorito. De vuelta en la sala de conferencias, los humanos hablaban. Teari escuchaba o miraba fijamente. Era difícil saberlo. La embajadora Corin no paraba de hablar de corredores económicos, zonas neutrales e iniciativas de transparencia posconflicto. Elías asentía con sabiduría cada vez que Corin lo miraba, fingiendo que le importaba mientras sus pensamientos vagaban. Odiaba las reuniones. Siempre parecían obras de teatro donde todos olvidaban sus diálogos, pero insistían en continuar la representación de todos modos. El descanso llegó 90 minutos después y Elías corrió hacia la mesa de refrigerios como un hombre en el desierto al ver una máquina expendedora. Los Eliari permanecieron donde estaban, excepto una. La silenciosa mujer va, de pie. Se movía con la gracia de una sombra que se desliza desde una pared. Una de sus asistentes se acercó con un pequeño estuche metálico y con cuidadosa precisión comenzó a ayudarla a quitarse el yelmo. Elías, bebiendo sorbos de carne de ternera tibia de un vaso de papel que parecía demasiado delgado para el espacio, se giró justo a tiempo para verla. Rostro. Era humanoide, de piel casi lisa con un ligero tono plateado, pómulos altos que reflejaban la escultura, similar a la luz, y orejas largas y elegantemente puntiagudas que se alzaban como delicadas curvas de metal. Pero sus ojos no eran humanos. Elías no conocía el oro por definición. No el oro plano y polvoriento de las monedas antiguas, sino un oro fundido y arremolinado como la luz atrapada en un remolino. Se movían como si estuvieran vivos,
reflejando mucho más que la habitación que los rodeaba. Parpadeó, sin saber si eran reales o si el ternero era más fuerte de lo que se decía. Y antes de que pudiera detenerse, antes de que cualquier filtro diplomático se activara, las palabras se le escaparon de la boca, suaves y genuinas. Tus ojos son hermosos. La habitación se congeló. No pretendía decirlo tan alto, ni siquiera decirlo. Simplemente, sucedió. Las palabras resonaron durante un instante demasiado largo. Algunas cabezas se giraron. El rostro de Corben se puso del color de un camarón recocido. La armadura de un Eliari emitió un chasquido agudo como una advertencia. Berea no reaccionó de inmediato. Se quedó quieta, su yelmo en una mano, sus ojos dorados fijos en Elías con el peso de varias galaxias. Su expresión permaneció indescifrable, pero algo cambió en el aire. Elías rió nerviosamente y añadió, me refiero a una observación objetiva, estética. No romántico, a menos que esa sea la onda. ¿Será la onda? Porque si es así, la creo. Nadie rió, ni siquiera los humanos. ¿Verdad?, murmuró Elías, sorbiendo su pantorrilla. Voy a quedarme aquí ahora y reevaluar cada decisión que he tomado. Berea parpadeó lentamente, luego se giró sin decir palabra y se alejó. Su yelmo volvió a su lugar con un suave siseo. El resto la siguió, silenciosos como sombras. La reunión había terminado. Más tarde, en la sala de informes, Corín se frotó las sienes como si intentara estrangular su propio cerebro. Le has hecho un cumplido a la mirada de un general Eliari, Crane. Fue un reflejo, dijo Elías. Eran muy brillantes, difíciles de pasar por alto, como dos niños pequeños bailando sincronizados. Corbin parecía estar debatiendo entre el asesinato y la resignación. Keon, sin embargo, se reía tanto que derramó su estimulante. ¿Sabe siquiera qué significa eso en su cultura? Supongo que algo peor que una tarjeta de Hallmark. Keon jadeó, secándose los ojos. Elías, en la antigua tradición Eliari, halagar los ojos es invocar un vínculo de hilo del alma. Es básicamente una propuesta de matrimonio emocional de la era pretecnológica. Elías parpadeó. Espera. ¿Estás diciendo que me casé accidentalmente con un general de guerra? No oficialmente, solo simbólicamente. Tal vez. Probablemente. Elías miró a la pared y murmuró, bueno, supongo que eso explica por qué nadie me invitó a la fiesta posterior. Fuera de la cámara sellada en el ala Eliari de la estación, Berea estaba sola, sin casco, con los ojos aún de oro fundido. Se tocó la sien, activando una interfaz de archivo neuronal. Una voz suave, los suyos, resonando en la memoria almacenada, jugaban en el aire ante ella. Si se habla de los ojos, la amenaza despierta. Que nadie la invoque a la ligera. Miró fijamente el reflejo en la pared pulida y susurró con una voz que no había usado durante años. ¿Por qué ahora? A la mañana siguiente, Elías Crane despertó con el suave e implacable repique de un anuncio de la estación y la sensación mucho menos suave de la bota de su compañero de litera chocando contra su cadera. Arriba, chico enamorado, dijo Keon, con los brazos cruzados, sonriendo como una hiena que acaba de descubrir la cafeína. Tu esposa podría estar esperando. Alias gimió, dándose la vuelta en su estrecha litera mientras la luz artificial del día se filtraba a través de las contraventanas. Ya hemos hablado de esto. No me casé con ella. Elogié sus ojos. Es una categoría completamente diferente. En términos Leari, eso es prácticamente una luna de miel. Se incorporó, con el pelo enredado, la camisa al revés. Recuérdame de nuevo por qué nuestros antepasados no se quedaron en la tierra y se quejaron del alquiler como la gente normal. Porque los humanos son curiosos, imprudentes y ocasionalmente hacen propuestas involuntarias a especies internas. Elías se frotó la cara y murmuró, un cumplido, una observación cortés,
y de repente estoy comprometido con un caballero alienígena con una voz silenciosa y ojos que parecen estrellas. Keon arqueó una ceja. No me ayudas con esa clase de poesía. Estoy perdido. La estación Argaros giraba lentamente sobre el gigante gaseoso Targil 7. Sus grandes plataformas de observación ofrecían vistas brillantes de tormentas doradas y cinturones de radiación similares a auroras. El lugar era una zona neutral construida para la diplomacia, pero estaba plagado de tensión. Se notaba en la forma de caminar de la gente. Pasos rápidos y entrecortados, como si todos esperaran que algo explotara, y probablemente pronto. Elías, después de un desayuno apenas comestible, entró en el ascensor que se dirigía al ala diplomática sur. Al cerrarse la puerta, un asistente Elari entró sin decir palabra. Vestidos con una armadura pálida con trazos plateados, parecían una estatua tallada a la luz de la luna. Elías asintió cortésmente. Los Elari no regresaron. Eso. Se aclaró la garganta. Un día tan ajetreado. No hubo respuesta. De acuerdo. Entonces. Solo tú, yo y la música del ascensor. Las suaves notas de cuerdas sintetizadas sonaban en el techo. Algo que alguna vez pudo haber sido jazz, pero que ahora sonaba como un saxofón en una crisis existencial en gravedad cero. Los Eliari giraron la cabeza lentamente, solo una vez, y Elías inmediatamente encontró algo fascinante en el estampado de sus botas. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, salió, solo para ser interceptado por otra diplomática humana con pánico en la mirada y un portapapeles aferrado como un escudo. ¿Eres Elías Crane? Preguntó como esperando que la respuesta fuera no. Depende de quien pregunte y si implica papeleo. El general Berea Saúl ha solicitado su presencia. Parpadeó. Eso no parece algo que ella haría. Ella no. Ya sabes. ¿No habla? Ella usó un gesto. Esto no aclara nada. 10 minutos después, Elías estaba solo en una cámara privada dentro del ala Elari. Elegante, tenue, zumbando con débiles pulsos de energía a lo largo de los paneles del piso. Una pared de escrituras fluidas brillaba detrás de una partición translúcida, cambiando símbolos como un tapiz viviente. La habitación estaba en silencio, expectante, y entonces ella entró. Viré a Saúl, la general silenciosa, todavía con armadura del cuello a los pies, pero su casco estaba ausente nuevamente, revelando su rostro afilado e imposible. Sus ojos dorados estaban fijos en él, ilegibles como siempre, sus largas orejas se movieron ligeramente ante alguna señal interna. O tal vez fue simplemente la imaginación de Elías actuando nuevamente. Hizo un medio saludo. Entonces, general, supongo que esta es la parte en la que usted explica con calma que su cultura no acepta devoluciones de propuestas no intencionales. Todavía no hay respuesta. Ella se acercó más. Ilia tragó saliva. No quise decir nada serio, quiero decir. Tus ojos son hermosos, objetivamente hablando, pero no estaba invocando ninguna manada antigua ni despertando viejos espíritus. Solo estaba siendo educado, ya sabes, al estilo humano. Berea levantó una mano lentamente y señaló un pequeño pedestal que había a su lado. Sobre él descansaba un cristal translúcido que pulsaba débilmente. Elías se inclinó. Esa es tu versión de un acuerdo prenupcial. Ella golpeó la superficie una vez. El aire brilló y una proyección cobró vida. Tridimensional, un holograma parpadeante de un Ba más joven arrodillado frente a un Elari mayor, ambos vestidos con túnicas ceremoniales, una voz reproducida en dialecto Elari, luego traducida sin problemas a través de una interfaz de IA diplomática. Hablar de los ojos es nombrar el alma. Solo los que tienen vínculos forjados pueden ofrecer tales palabras. La imagen se desvaneció. Berea observó a Elías con una expresión vacía y luego inclinó ligeramente la cabeza. Elías soltó una risa débil. Veo. Entonces, violé un derecho sagrado. Invoqué accidentalmente un vínculo que une las almas y ahora podría ser tu prometido. Eso es más o menos su tamaño. Vera golpeó el pedestal nuevamente.
Apareció una segunda proyección. Esta vez, Elías se vio a sí mismo. Imágenes granuladas de vigilancia del día anterior. Con un café en la mano y diciendo tus ojos son hermosos, hizo una mueca ante la reproducción. Está bien, murmuró. Realmente eso no suena mejor en voz alta. Berea se acercó más. Demasiado cerca. Podía oler algo fuerte y fresco en ella. Metal y especias y algo vagamente parecido al ozono. Entonces, para su total sorpresa, ella sonrió. No era una sonrisa humana. Su expresión apenas cambió, solo una suave curva hacia arriba en la comisura de su boca, pero irradiaba una diversión tranquila, un destello de algo ligero debajo de todo ese silencio ceremonial. Ella levantó la mano de nuevo, esta vez sosteniendo algo. Era una fruta redonda, roja y salpicada de motas plateadas. Elías parpadeó. ¿Esto es un bocadillo? ¿Un arma? ¿Un gesto simbólico que significa que me reclamas como tu propiedad? Ella lo ofreció con las dos manos. Lo tomó con cuidado, casi esperando que detonase. Es bastante bonito. ¿Qué es? Via se dio un golpecito en el pecho, luego lo señaló y asintió. Elías entrecerró los ojos. Espera, ¿esta es tu fruta con nombre o algo así? ¿No? ¿Me estás dando tu fruta con nombre? ¿No es eso como el matrimonio espacial en tu cultura? Ella inclinó la cabeza, claramente disfrutando de su confusión. Él suspiró. Os seré. Increíblemente honrado o seré comido accidentalmente durante un ritual de bendición de la luna. Levantó una mano en un gesto que parecía un saludo. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Elías se quedó allí por varios momentos, sosteniendo la fruta brillante como si contuviera el destino de dos mundos. Está bien, murmuró hacia la habitación vacía. Genial, sin presión. La fruta pulsó una vez, ligeramente cálida, en su palma. Él lo miró fijamente. Ella está totalmente enamorada de mí. No. La fruta brillaba débilmente en la litera de Elías, crane como un pequeño faro de confusión cósmica. No había dejado de latir desde que Berea se lo entregó. Un ritmo biológico extraño, a medio camino entre un latido del corazón y un metrónomo muy tranquilo y muy crítico. Lo miró desde el otro lado de la habitación como si de repente fuera a brotarle extremidades y exigir manutención. Keon entró, comiendo una barra de proteína. Todavía estás vivo. Veo. No lo mordiste, ¿verdad? Elías no levantó la mirada. Número. Lo pensé, pero hay una pequeña posibilidad de que contengan anitos programados para reescribir mi ADN en algo con orejas lo suficientemente largas para captar la radio interestelar. Lo dices como si fuera algo malo. ¿Lo dices todo como si quisieras morir espectacularmente? Keon señaló con su barra medio comida. Entonces, ¿cuál es la teoría actual? ¿Fruto del matrimonio? ¿Ficha de honor? ¿Melón espacial de la perdición vinculante? Elías se frotó las sienes. Podría significar devoción. Podría significar que ahora soy su rehén diplomático. Podría significar aquí, lleva esto para que los sacerdotes gusanos no me huelan. No lo sé, Keon. Las costumbres de Eliari son mitad poesía, mitad trampa láser. La fruta volvió a palpitar, proyectando un tenue resplandor rojizo sobre la pared. Elías juró que cada vez brillaba más. Está bien, dijo Keon, retrocediendo. Si empieza a zumbar en tono menor, me voy de la estación. Elías soltó una risa débil y luego se puso serio. He estado pensando que quizá debería hablar con ella otra vez. Simplemente aclare las cosas educadamente, con cuidado, sin decir nada sobre su anatomía. Keon le dirigió un saludo fingido. Hombre valiente. Dile que le mando saludos y que preferiría no ser vaporizado como parte de ningún daño colateral romántico. El sector Elari de la estación Argaros era fresco y silencioso, iluminado por una suave bioluminiscencia violeta que se extendía por los techos y las columnas de soporte en patrones curvos. Las botas de Elías resonaban débilmente con cada paso,
aunque los diplomáticos Elari que pasaban silenciosamente junto a él no emitían ningún sonido. No estaba completamente seguro de si lo ignoraban o lo juzgaban en silencio y lo convertían en polvo fino. Un asistente lo saludó con un gesto de la cabeza y le indicó que se dirigiera hacia un pasillo. Las paredes se movían ligeramente a su paso, superficies reactivas en sintonía con el estado de ánimo o la proximidad, o quizás simplemente con un efecto dramático. Elas había leído una vez que la arquitectura de Eliari respiraba, lo que hacía que uno se sintiera menos como caminar a través de un edificio y más como caminar a través de algo vivo y altamente involucrado en sus asuntos personales. Berea Saúl esperaba en una cámara con paredes en forma de pétalos plegables, cada una recubierta de metal semitransparente. Ella permaneció tan quieta como siempre, con los ojos fijos en él en el momento en que entró. Elas hizo un gesto incómodo con la mano. «Hola, Southfruit». No hubo respuesta, pero su mirada se dirigió hacia el que ahora sostenía envuelto en una bolsa de contención esterilizada. Pensó que podría ser educado. «Agradezco el gesto. Realmente», continuó. «Solo quiero asegurarme de que nos entendamos. Cumplidos humanos. Los tiramos por todos lados. Lindos ojos, cabello estupendo, botas geniales. Son solo formas de decir hola a veces». Ella no se movió, no parpadeó. Elas se aclaró la garganta. «Entonces, si accidentalmente propuse matrimonio o inicié un paquete de sangre inquebrantable que une mi linaje al tuyo hasta la muerte térmica del universo, me gustaría retractarme de eso de manera educada y respetuosa». Silencio. Luego ella dio un paso adelante. Con ambas manos sacó algo y lo extendió. Una pequeña losa rectangular cubierta con una escritura brillante. Lo tomó confundido. Era un libro, una copia traducida de Elari Ritual and Binding Customs, una descripción práctica para el personal nonari. Subtitular. «Entonces no quisiste proponerle matrimonio». Elías se quedó mirando. «Este es un folleto». Los ojos de Berea se entrecerraron levemente, no con crueldad, casi divertidos. «¿Has tenido esto todo el tiempo?» Ella asintió. «Me diste una fruta brillante antes de esto». Otro asentimiento. Elías exhaló, riendo a pesar de sí mismo. «Estás jugando conmigo». Sus orejas se movieron bruscamente. Él sonrió. «Era una broma. ¿No? Te estás metiendo con el diplomático humano despistado». Ella inclinó la cabeza y, por un momento, él pensó que ella podría reírse si los Elari hicieran tales cosas. «Eres cruel», dijo Elías. «Elegante y aterrador, pero cruel». Ella se acercó de nuevo, y esta vez su voz emergió, baja y tranquila, pero clara. «Usted felicitó a un general de la 9ª ola durante un derecho de silencio. Llamaste hermosos sus ojos, sin saber nada de lo que eso implicaba, y luego aceptaste su ofrecimiento». Elías abrió la boca para protestar, pero ella levantó un dedo. Siguiendo la tradición Elari, continuó, «Esto se considera adorable». Su cerebro se paró por un momento. «Esperar. Adorable». Ella le dio una sonrisa al oso. «Un pequeño caos. Inesperado. Encantador». Parpadeó. «¿Te gusta eso?» «Me encontré con una crisis diplomática interna dentro de mi especie». Sus ojos brillaron levemente y asintió una vez. «He estudiado a los humanos. Prosperas gracias a los accidentes y a la serendipia. Cometes errores, errores que dices en voz alta y sin pedir disculpas. Y de alguna manera sobrevives. En su mayoría, apenas». Volvió a levantar la fruta. «Entonces, no estoy comprometido». «Aún no». Hubo un largo silencio. Elías la miró fijamente y luego miró la fruta brillante. «Bueno, buena charla. Excelente. Ahora me voy a ir y tendré un pequeño ataque de pánico en privado». Ella levantó una mano. «Espera», se congeló. Vera extendió algo más. Un dispositivo rectangular delgado. Texto Elari elegante y brillante que se desplaza a lo largo de un borde. «¿Un traductor?» Ella asintió. «Actualizado».
Incluye señales de intención subcontextuales. Me miró fijamente como si tuviera un matiz emocional. Correcto. Así que la próxima vez que diga que tus ojos son hermosos, te lo aclararé. Lo digo en el sentido amistoso de no proponer matrimonio. Por favor, no me ates a la manera de las estrellas. Ella levantó una ceja. Lo intentará. Él lo tomó sonriendo. Progreso. De regreso a sus aposentos, Elías colocó la fruta brillante al lado del nuevo traductor. La fruta volvió a palpitar, luego se atenuó, satisfecha, tal vez, o simplemente sin batería. Keon miró hacia adentro. Entonces, ella te desintegró. Elías se dejó caer en su litera. No, ella me llamó adorable. Keon parpadeó. ¿Eh? Eso es un cumplido o el preludio de ser diseccionado. Lo acepto. Miró al techo, dejando que el zumbido de la estación lo arrullara hasta una especie de satisfacción aturdida. La fruta latió una vez más, lenta y constante. Ilis extendió la mano y la golpeó suavemente como diciendo, sí, lo sé. Estoy en problemas. Ilas no estaba del todo seguro de cómo una fruta podía ser presumida, pero esa era la mejor palabra para describirla. Cada vez que pasaba junto a la cosa, emitía un leve pulso triunfal, como si supiera que lo había atrapado con éxito en algo cósmico e irreversible. Incluso intentó meterla en uno de los compartimentos de contención de la estación, pero de alguna manera terminó de vuelta en su litera, sentada justo en el centro como si hubiera reclamado el territorio. ¿Crees que es sensato?, le preguntó a Keon por encima de un paquete de raciones matutinas que sabía sospechosamente a cera para pisos. Keon observó la fruta desde una distancia prudencial. Creo que si empieza a preguntar por preferencias musicales, deberíamos expulsarla al sol. Lo intenté. La esclusa de aire se negó a abrirse. Eso es reconfortante. Elas había dicho el comentario en broma, pero ahora que lo decía en voz alta, no estaba tan seguro. Todo alrededor de Berea Saúl parecía desafiar las expectativas. Mitad misticismo, mitad ciencia avanzada, y todo envuelto en una cultura. Un manual de etiqueta que no podía leer con la suficiente rapidez. Los Celari no eran maliciosos, solo elaborados, como si Origami hubiera desarrollado los vuelos espaciales y creado un cuerpo diplomático. Más tarde ese mismo día, regresó al sector Elari, traductor en mano, martillando con fuerza a su pesar. El dispositivo había sido sorprendentemente efectivo hasta el momento. Durante la noche anterior, lo había probado con las subrutinas culturales Elari de la IA de la estación, haciendo preguntas cada vez más ridículas como, ¿cómo me disculpo por robar una bota ceremonial durante un festival de tormentas? No se había inmutado ni una sola vez. Las paredes del ala de Vera habían cambiado de repente. Los suaves paneles, parecidos a pétalos, se habían estrechado, creando altas ranuras que brillaban a su paso. Si eran estéticas o cumplían una función psicológica más profunda, Elías no tenía ni idea. Los Elari, al parecer, eran maestros en hacerte sentir que tus pensamientos eran escuchados incluso antes de que los dijeras. Berea estaba de pie cerca de una mesa levitante rodeada de proyecciones de mapas estelares, rutas comerciales y diagramas de movimiento de fluidos. Cuando Elías entró, ella levantó la vista, sin sobresalto ni molestia, solo consciente como siempre. El movimiento de sus ojos le hizo sentir como si hubiera barajado 100 posibilidades en cuanto entró y ya hubiera elegido la que no le haría pasar vergüenza. Levantó el traductor. Listo para la segunda ronda. Acepto el reto, respondió ella, con la voz tan suave y precisa como siempre. Aidia sonrió. Bueno, hoy preferiría no iniciar otro matrimonio ni insultar a tu tía abuela parpadeando demasiado rápido. Ambiciosa, lo sé. Inclinó ligeramente la cabeza, lo que él empezaba a reconocer como Eliari por diversión. Tal vez. O tal vez significaba que podía vaporizarte en menos de 3 segundos, pero prefiero no hacerlo. Vera señaló la proyección. Esta es la trayectoria del convoy espiral negro.
Naves mercantes siguiendo vórtices de gravedad entre lunas cerca de la extensión de Algore. Ella se inclinó. Creo haber leído sobre eso. La ruta comercial más peligrosa a este lado del núcleo galáctico. Ideal para un café. Contrabandistas. Se giró apenas. ¿Contrabandistas de café? Ah, sí. Ilegal en 5 sistemas. De los terranos, al menos. Algo sobre provocar despertares espirituales en especies que no estaban emocionalmente preparadas para la iluminación. Berea lo miró fijamente. Historia real. Elías dijo que un tipo en Barcune 5 se bebió 3 tazas y empezó a hablar exclusivamente en causalidad inversa. Sus orejas se movieron sutilmente, pero ahí estaba él, aprendiendo a detectarlas ahora. Eli no se rió. No exactamente. Vibraron con una diversión contenida, como si contuvieran algún evento sísmico interno. Hacía que cada momento de frivolidad se sintiera como una pequeña victoria. Nunca he probado el café Taran. Dijo, o te encantaría o le declararías la guerra a nuestros sistemas digestivos. De cualquier manera, sería una tarde memorable. Volvió a señalar, esta vez hacia una proyección de planos de bioarmadura Elari. ¿Te gustaría ver la construcción que usé en nuestra primera reunión? Elías parpadeó. Claro. La proyección cambió, revelando una elegante armadura que recordaba vívidamente. Elegantes curvas, una superficie negra brillante y vetas brillantes de energía verde azulada. Con la luz adecuada, parecía menos una armadura y más como si la persona que la llevaba hubiera emergido de una nebulosa. Me sentí un poco intimidado, admitió. Ella lo miró fijamente. Bien, rió Elías. Así que fue intencional. Vale. Buscabas el estilo de segador galáctico con pómulos. Quería asegurarme de que comprendieras la gravedad de la reunión. Bueno, lo lograste. Casi saludé a un ficus al entrar, solo para estar seguro. Ella lo miró de nuevo, entrecerrando los ojos, no con irritación, sino de esa manera tranquila y analítica que le decía que estaba analizando docenas de interpretaciones de lo que acababa de decir. He leído que el humor es un mecanismo de defensa. Oh, definitivamente. Los humanos básicamente desarrollan el sarcasmo para sobrevivir a los incómodos rituales de apareamiento y a la fatalidad inminente. Su cabeza se inclinó. Eres difícil de predecir. Gracias. Creo. El silencio se prolongó entre ellos. Las proyecciones siguieron girando. Mapas, piezas de armadura, bestias estelares catalogadas por el Círculo de Defensa Elari. Elías no estaba seguro de si el silencio era cómodo o profundamente formal. Probablemente ambos. Entonces Berea preguntó, ¿por qué me has elogiado los ojos? Elías dudó. La pregunta surgió de la nada, pero no con hostilidad, sino como un acertijo esperando ser resuelto. No lo sé, admitió. Pareces llevar sobre tus hombros la presión de un sistema solar entero, y nadie te había dicho nada agradable en todo el día. Así que lo hice. No fue calculado. No respondió durante varios segundos. Finalmente, dijo, en la tradición de la memoria Aliari, conservamos las primeras palabras de quienes nos ven sin esperar nada a cambio. Elías. Parpadeó. Espera, ¿eso fue lo que hice? ¿Te vi sin expectativas? Sí. Debes pensar que soy increíblemente imprudente. No, dijo ella suavemente. Pienso que eres increíblemente humano. Elías se quedó allí, con el corazón haciendo una extraña gimnasia. En algún lugar profundo de la estación, una tubería silbó y un robot de mantenimiento pasó corriendo junto a la puerta, haciendo ruidos de pedos a medida que pasaba. El momento quedó suspendido en el aire de forma incómoda y divertida. Alia sonrió. Mira, esos somos nosotros. Un sentimiento noble seguido inmediatamente por una comedia de máquinas tontas. Así es como nos enfrentamos a esto. Vera lo miró y luego volvió a las proyecciones. Pero ella dijo una última cosa antes de que la puerta se abriera detrás de él. Mañana, dijo,
¿Me traerás este café? Y así fue como Elías se dio cuenta de algo aterrador. Estaba en una primera cita con un general extraterrestre y no tenía idea de cuál era el código de vestimenta. No fue la forma en que Elías imaginó que comenzaría su último día en la estación diplomática. De pie, sin camisa, en una cámara de meditación Eliari llena de vapor, agarrando una taza hirviendo de café tarancasero mientras un coro de enredaderas bioluminiscentes pulsaba suavemente al ritmo de los latidos nerviosos de su corazón. «Esto no es raro», murmuró. «Es un intercambio cultural, no una cita extraña». No. Una puerta, más bien una membrana, se abrió con un movimiento fluido, revelando a ver a Saúl con túnicas ceremoniales cosidas con hilos que brillaban como luz de estrellas condensada. Sus orejas estaban adornadas con unos puños cristalinos, del mismo azul verdoso que la armadura que llevaba cuando se conocieron. Estaba como siempre serena, pero esta vez había algo diferente. Su postura era relajada y su mirada no contenía ninguna medida defensiva, solo algo cercano a la calidez. «Has preparado la bebida ritual», dijo, acercándose. «Utilicé un filtro Hydrolux, molí los granos yo mismo y no vaporicé nada accidentalmente. Así que sí, la diplomacia del café está en marcha». Ella aceptó la copa con ambas manos como si fuera algo sagrado. Y tal vez para su gente ahora lo era. Cuando tomó un sorbo, sus ojos se abrieron. Apenas, pero suficiente. «Es amargo». Elías asintió. «Sí, así es como sabes que funciona». Ella tomó otro sorbo. Hay una oleada de sensaciones como una tormenta de pensamientos detrás de los ojos. Bienvenidos a la iluminación humana. No estaban sentados en sillas, sino en plataformas bajas suspendidas en el aire por pulsos magnéticos que los rodeaban. La cámara Eleari reaccionó. Los colores cambian en las paredes, delicados hilos de luz se entrelazan en el aire como espectros curiosos. El entorno de Eleari siempre había respondido a la resonancia emocional. Y ahora pulsaba suavemente, tranquilo y curioso. Berea giró ligeramente la cabeza. «Está previsto que salgas hoy». «Sí, volvamos a la flota diplomática Terran. Al parecer mi papel aquí está completo». «¿Así es como te sientes?» Elías miró fijamente su propia taza. «Honestamente, siento que recién estoy empezando a comprender lo que significa todo esto. Tú, tu cultura, esa fruta que no deja de seguirme». Vera miró por encima de su hombro. «Se ha unido a ti. Probablemente sea un reflejo de impronta». «Bien. Entonces, accidentalmente adopté un coco espacial con problemas de abandono». Ella dio un suave suspiro, medio exhalación divertida. «El Consejo de Iliari ha discutido sus acciones extensamente. Oh, consideran su cumplido como un gesto emocional espontáneo, un nuevo modelo de interacción con especies empáticas no lineales». Elías parpadeó. «Espera, ¿quieres decir que mi coqueteo incómodo ahora es una política?» «Una subsección», aclaró, titulada Enlaces resonantes imprevistos en un contexto de bajo estrés. Casi se atragantó con su bebida. «Eso suena muy clínico. ¿No podríamos llamarlo como la cláusula de cumplido?» «Te lo sugeriré». Pasó un largo momento entre ellos. El tipo de situación que una vez habría estado llena de tensión política, pero que ahora se resuelve fácilmente. Elías se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Desde un enviado junior nervioso, demasiado preparado y con un corte de pelo terrible, hasta alguien que podría sentarse en un santuario extraterrestre y bromear con una de las figuras más enigmáticas del cuadrante. «He cambiado, ¿no?», dijo en voz alta. «Sí», dijo Berea simplemente. «Ya no tienes miedo al silencio». Eso lo tomó por sorpresa. Pero ella tenía razón. Cuando se conocieron, él llenó cada espacio con palabras, tratando de cubrir la incomodidad con humor. Ahora, él todavía hacía bromas, claro, pero no para ocultarlo, sino para conectar. Fuera de la cámara, la estación emitía un zumbido bajo y resonante mientras los barcos desacoplaban.
La flota Terran se estaba preparando para partir, y con ella la asignación temporal de Elías. Pero algo en él vaciló. No quiero que esto termine así como así, admitió. No tiene por qué ser así. Pero somos de especies completamente diferentes, de culturas diferentes. Tú tienes una armadura ceremonial que podría atravesar un tanque, y yo me mareo por las turbulencias del transbordador. Berea inclinó la cabeza. Somos diferentes. Sí, pero en silencio nos entendemos. Eso es raro. Él la miró entonces, no como un símbolo o una diplomática o incluso la mujer que lo había aterrorizado el primer día, sino como alguien que lo había visto, realmente lo había visto de una manera que pocos otros lo habían hecho. Ayaz metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja negra. Esto no es un anillo, dijo rápidamente, abriéndolo para revelar un cristal de datos. Solo una grabación. Mi música favorita, algunos programas de comedia terrestre, algunas recetas y un holograma de mi perro. Ya sabes, cosas que ayudan a explicarme. Beret la aceptó solemnemente. Lo atesoraré, se puso de pie. Supongo que sí. He solicitado que te quedes. Se quedó paralizado. Espera, ¿qué? La delegación Iliari ha presentado una propuesta de misión conjunta, un puesto de investigación diplomática Terrano-Iliari aquí, codirigido por nosotros. ¿Nosotros? Tus chistes equilibran nuestra lógica. Tu imprevisibilidad obliga a la adaptación. Tu café es peligroso pero efectivo. Elías rió. Eso podría ser lo más bonito que alguien me haya dicho en mi vida. Ella se acercó y por primera vez extendió la mano para tocarle la cara, no con formalidad, sino con curiosidad, reverencia. Sus largos dedos recorrieron la línea de su pómulo, sus ojos reflejando la luz de las estrellas que se filtraba a través de las paredes. Una vez dijiste que mis ojos eran hermosos, dijo en voz baja. Lo decía en serio. Lo sé. Cuando salieron juntos de la cámara, la estación no estalló en vítores. No hubo fuegos artificiales, solo. El zumbido constante de la vida continuaba. Pero para Elías, todo había cambiado. Porque ahora no era solo un invitado. Era parte de algo. Una alianza, un vínculo, un futuro que no tenía mucho sentido en el papel, pero que se sentía bien. Al pasar por un pasillo, la fruta rodó tras ellos, obediente, chirriando. Berea ni siquiera parpadeó. Deberías nombrarlo. Estaba pensando en Pil. Parece un Pil. Ahora responderá a ese nombre. Por supuesto que sí, suspiró Elías. ¿Por qué no? Y juntos, Humano y Eliari, embajador y general, ridículos y reservados, se adentraron en el futuro. Complicado, vibrante y totalmente impredecible.